Estrategia de XTB, buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. Y feliz año, que no nos habíamos visto. Igualmente. Bueno, empieza el inversor con un lío mental muy importante al ver que si referencias macro, esa producción industrial que mejora en Europa cuando se esperaba más o menos un comportamiento peor, esa tasa de paro en mínimos en Europa, pero también en Estados Unidos, 6,5, 3,5, Europa y Estados Unidos, y sin embargo todos los informes de la banca privada norteamericana diciendo la caída va a ser de AUPA. Dice Mike Wilson 22%, dice Bank of America 15%, pero no parece que los fundamentos nos lleven a una recesión tan profunda, ¿o sí? Bueno, yo creo que estamos viviendo desde hace 3 años unos movimientos muy agresivos, tanto de estímulo como de retirada de estímulo, de recesiones profundísimas como la de 2020, seguidos de grandes crecimientos, presiones de inflación como no veíamos en 50 años. Todo parece indicar que nos hemos metido en una mecánica donde no estamos viendo ajustes suaves a situaciones que muchas veces responden a cisnes negros, como puede ser la pandemia y la propia guerra en Ucrania, ¿no? Y eso hace que no haya una normalidad a nivel macro como estábamos acostumbrados antiguamente, donde las tendencias pues eran suaves y se podían analizar con calma. Cuando miramos la situación a día de hoy, la gran pregunta que todo el mundo se está haciendo es: ¿va a haber recesión? ¿Va a ser un soft landing? ¿Va a ser simplemente una bajada en el ritmo de actividad económica? ¿O nos estamos equivocando de cabo a rabo y va a haber una recesión profunda? A tenor de lo que ha ocurrido antes, la probabilidad de errar es altísima, porque la mayoría de los organismos erraron con la inflación, la veían transitoria, de repente nos explotó en la cara. Incluso el comportamiento del año 2020, con las bolsas acabando en máximos históricos, en la peor recesión que se recuerda, era anómalo. La forma en la que nos recuperamos de la gran recesión o casi depresión que vivimos en 2020 fue extraordinariamente rápido, también fue anómalo. Y yo creo que no hay que usar terminología tradicional a la hora de analizar la situación actual, ¿no? Mi miedo, evidentemente, es que cuanto más se retrase la sintomatología de desaceleración económica profunda, más se van a crecer los bancos centrales en su idea de que tienen que seguir manteniendo restricción monetaria severa, y cuanto más hagan eso, más probable es que haya una recesión profunda y no una mera desaceleración económica. Eso conlleva que lo que ayer comentaban varios miembros de la FED, que no es nada nuevo, que insistían en que más allá del 5%, más allá en el tiempo, va a ser al final la fotografía, tipos más altos, más tiempo, aunque el mercado no se lo esté creyendo. Pues ahí está un poco el tema. Si tuviésemos el desempleo yendo del 3,6 al 4% y tuviésemos el consumo bajando de forma más clara y el crecimiento económico abatiéndose respecto a lo que era hace un año de forma también más evidente, probablemente la FED estaría más dispuesta a ser menos agresiva en su mensaje, ¿no? Estaría diciendo, bueno, pues estamos acercándonos a ese punto terminal de la subida de tipos, en función de cómo vaya la economía, ya veremos si rebajamos un poquito estas subidas últimas que hemos hecho. Pero claro, cuando te encuentras a un inversor que está eufórico, a una economía que aguanta, a un desempleo que sigue mejorando, y todavía tienes inflaciones que, aunque está claro que se han dado la vuelta en términos de lo que es el pico de inflación, se ve más claro en la inflación general, pero no tan claro en la inflación subyacente, pues lógicamente el mensaje de los bancos centrales sigue siendo el de: señores, esto no ha acabado y además lo vamos a dejar ahí arriba durante mucho tiempo. Por tanto, yo creo que están molestos con la sensación de que todo lo que han ido haciendo hasta ahora todavía no ha surtido el efecto que ellos esperaban, ¿no? Y eso hace que incluso los más dovish dentro del Consejo de la Reserva Federal estén hablando de subidas al 5% y mantener los tipos de interés ahí probablemente hasta que finalice 2023. En ese entorno, Banco Central Europeo, economía europea, ¿puede comportarse mejor que la norteamericana? ¿Puede el euro además ser uno de los factores clave? Hoy le vemos en 1,07 fuerte. ¿Puede tener esa revalorización que estaba esperando el mercado o esa apreciación, viendo que el Banco Central Europeo puede estar más tiempo más arriba de lo que se esperaba? Bueno, yo creo sobre todo que lo que ha ocurrido aquí ha sido que había un posicionamiento extremo a favor del dólar
hasta básicamente el mes de octubre del año pasado, y ha habido un momento dado en que cuando el Banco Central Europeo comienza a subir las tasas de interés a un ritmo similar a Estados Unidos, de repente pues se pierde parte de esa gracia de, ¿no?, de estar todo el mundo invertido en dólares. Ahora la pregunta es ¿hasta dónde va a subir las tasas el Banco Central Europeo? Christine Lagarde, en su última comparecencia, dio a entender que las siguientes 2 subidas van a ser de 0,50 y que muy probablemente puedan ser incluso 3 subidas, ¿no? Estaríamos hablando de 1,5 puntos, pondría las tasas de interés en el 4%, no muy lejos de ese 5% terminal de Estados Unidos, y ese diferencial de tan solo un 1%, cuando al principio había mucha más diferencia, tal vez es lo que va a devolver el euro-dólar a un punto de equilibrio más normalizado. Yo creo que la euforia ahora mismo en Europa viene sobre todo de la sensación de que el mayor miedo que teníamos, que era un invierno complicado, una crisis energética que realmente hiciese temer la posibilidad de blackouts y cosas parecidas, de repente nos estamos encontrando con uno de los inviernos más benignos que se recuerdan en términos de temperaturas, con unas reservas de gas que habían sido completadas casi hasta el 100% antes de empezar en los meses más fríos, y entonces uno de nuestros grandes miedos o problemas de repente lo estamos viendo como que va a pasar el invierno y aquí no ha ocurrido nada, ¿no? Pero el efecto, y estamos siempre un poco con ese efecto de decalaje, ¿no? El efecto de tener las tasas de interés tal vez al 4% durante muchos meses, en un mundo ultraendeudado, ya veremos cómo afecta a los resultados empresariales, al consumo. Hay mucha gente que todavía no ha empezado a notar el daño de un coste de financiación más alto porque ni siquiera han tenido el reseteo de la hipoteca y todavía hay tasa de ahorro. Yo creo que no hay que engañarse y no debemos pensar que lo que estamos viviendo hoy es lo mismo que vamos a vivir a finales de año, porque personalmente creo que no se va a parecer en nada. Una última pregunta, Pablo. China, se espera un crecimiento en V en el que pueda volver al 5,4, 5,3, 5,5 que se esperaba para este 2022, pero tampoco parece que la economía china esté saliendo de esa política de COVID-0 todo lo fuerte que se esperaba. ¿Hay que dejar esa explosión positiva de la economía china para el segundo semestre, o incluso en el primer semestre se puede empezar a ver y el inversor puede empezar a poner foco en China / emergentes? Yo creo que China, el movimiento que ha hecho es, en el medio y largo plazo, tremendamente positivo. Convivir en un mundo donde todo el mundo hace vida normal y tú haces una política COVID-0 no tiene sentido. ¿Quiere eso decir que no lo van a pasar mal? No, vamos a ver, todos hemos pasado por ahí, pero en 2020-2021 hemos sabido aguantar las olas, los fallecimientos, el efecto a nivel económico, esa ralentización, esa recesión, con lo cual yo creo que China haya vuelto a una política mucho más abierta, donde se preocupa más del crecimiento que de los contagios, va a tener una repercusión malísima en el corto plazo. Veremos probablemente otra vez cómo pierde fuerza a nivel económico China y tal vez el primer semestre sea muy malo, pero es el camino para que luego puedan volver a tasas de crecimiento más normalizadas. Y yo creo que los inversores están poniendo en precio esa idea, ¿no? Es como por fin se han dado cuenta que no pueden seguir por este camino. La bolsa china es de las más baratas del mundo, ha caído desde máximos históricos o había caído un 75%. Los bancos estaban cotizando a las mismas valoraciones que lo hacían los bancos americanos en enero de 2009. Por tanto, había unas condiciones idílicas para entrar en China, pero un entorno macro que te echaba para atrás. Creo que el inversor va a comenzar a ver en China ese potencial, no tanto en lo que pueda ocurrir los primeros 6-9 meses de este año, que yo creo que van a ser muy malos, pero sí con la sensación de, con lo barato que está y con la visibilidad de cara a 2024, pues puede ser una alternativa de inversión, en mi opinión, mucho más interesante que Estados Unidos o Europa. Muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Buen día, buen año y sobre todo buen negocio.